Hola queridos estudiantes, les habla su profesora Niurka Gil. Espero hayas tenido un excelente fin de semana. Falta muy poco para llegar a la meta final. Vamos a recordar lo trabajado la semana pasada. Narraciones literarias. ¿Las recuerdas? Las narraciones literarias pueden ser escritas u orales. Esta semana trabajaremos con la prosa y el verso. El objetivo de esta cápsula educativa es reconocer la estructura rítmica de los poemas. La prosa es la forma que naturalmente empleamos para comunicar nuestras ideas al hablar o al escribir. En la escritura, la prosa se reconoce porque las oraciones se agrupan en unidades llamadas párrafos. El texto en prosa se desarrolla en forma seguida o corrida, con las pausas que indican los signos de puntuación. Son ejemplos de texto en prosas los cuentos, las fábulas, las monografías, entre otras. Ejemplo de texto en prosa. Mi patria. Venezuela, mi patria, tiene montañas altas, inmensas llanuras y largas costas con playas maravillosas. En sus caudalosos ríos, como el Gran Orinoco, el Caroní y otros, abundan los peces. Por sus bellezas y recursos, Venezuela, mi patria, es muy hermosa y todos los venezolanos debemos sentirnos orgullosa de ella. El verso es la unidad rítmica propia de la poesía. Cada línea de un poema es un verso. La suma de versos constituye una estrofa y la suma de estrofas forman un poema. El texto en verso está sujeto a ciertas normas relacionadas con la cantidad de sílabas de cada verso y con la forma de combinar los acentos, las rimas y las pausas, que también se hacen al final de cada verso. Las letras de muchas canciones venezolanas son ejemplos de textos en verso. Ejemplo de texto en verso. Hormiguita de color café. Hormiguita de color café, tan débil y tan frágil, apenas te ves. Hormiguita de viaje apurado, de carga pesada, de sueño atrasado. Textos poéticos. Son textos literarios que utilizan el verso como medio de expresión. Sin embargo, podemos encontrar textos en prosas que contienen una gran variedad de recursos literarios. En estos casos decimos que los textos utilizan la prosa poética. Ejemplo de un texto poético. El pez tejedor. Al pez se le antoja sentarse en la silla. El agua lo moja bajo la canilla. En la clase pasada del área de matemática, trabajamos con la adición de fracciones con distintos denominadores. Esta semana trabajaremos sustracción de fracciones con distintos denominadores. El objetivo de la cápsula educativa
Realizar sustracciones con fracciones de diferentes denominadores usando el mínimo común múltiplo de los denominadores. Sustracción de fracciones con distintos denominadores. Para restar dos fracciones con distintos denominadores, las convertimos en fracciones equivalentes con igual denominador. Para ello, hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Vamos a observar el ejemplo de sustracción de fracciones con distintos denominadores. Para restar la fracción 7/4 menos 5/8, procedemos a seguir los siguientes pasos. Paso 1. Hallamos el denominador común calculando el mínimo común múltiplo entre los denominadores 4 y 8. Recuerda que para hallar el mínimo común múltiplo debemos descomponer en factores primos, el 4 y el 8, dando como resultado 4 elevado al cuadrado y 8 elevado al cubo. Luego, debo tomar los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. En este caso, tomé 2 elevado al cubo. Eso es igual a 2 por 2 por 2 igual a 8. Paso 2. Para ello, dividimos el mínimo común múltiplo, que en este caso es el número 8, entre cada denominador. Luego multiplicamos el resultado por el numerador correspondiente. 7/4 es igual a 8 entre 4 por 7. Eso es igual, 8 entre 4 igual a 2 por 7 igual a 14, obteniendo la fracción 14/8. 5/8 es igual a 8 entre 8 por 5. 8 entre 8 a 1 por 5 es igual a 5/8. Paso 3. Restamos los numeradores y obtenemos el resultado final. 14/8 menos 5/8 es igual. 14 menos 5 es igual a 9, obteniendo la fracción final, que es 9/8. Ahora te invito a visualizar la clase explicativa. Ahora te invito a visualizar el ejercicio de sustracción de fracciones con distintos denominadores. Fíjate en el ejemplo. Tenemos este par de fracciones, 7/4 menos 2/5. ¿Cómo la resolvemos? Primero que nada, calculamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso, debemos hallar el mínimo común múltiplo de 4 y 5. Para eso lo descomponemos en factores primos. 4/2, 2, 1. O sea, 4 es igual a 2 elevado al cuadrado. Luego debo descomponer el número 5. 5 es igual a 5. Recuerda que debo tomar los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. En este caso, voy a tomar 2 elevado al cuadrado por 5. 2 elevado al cuadrado es igual a 2 por 2, 4 por 5 igual a 20. O sea que el mínimo común múltiplo es el número 20. Ahora hallamos el numerador de cada fracción. ¿Cómo lo voy a obtener? Dividiendo el mínimo común múltiplo
entre el denominador de la fracción y luego debo multiplicarlo por el numerador. En este caso, tenemos la fracción 7/4. Debo dividir 20 entre 4 sobre 20 por 7. 20 entre 4 es igual a 5. 5 por 7 sobre 20 es igual a 35 sobre 20avos. Luego debo hacerlo con la siguiente fracción: 2/5 es igual a 20 entre 5 por 2 sobre 20 igual 20 entre 5 es igual a 4 por 2 es igual a 8 sobre 20avos. Ahora debo restar las fracciones obtenidas. En este caso son estas que tengo acá: 35 20avos menos 8 20avos es igual a 35 menos 8 sobre 20avos es igual a 27 20avos. Y este es mi resultado final de las fracciones con distintos denominadores. Nos vemos en la próxima clase. Espero hayas comprendido la explicación dada. En el área de ciencias sociales, la semana pasada, trabajamos con ecoturismo, donde conocimos los diferentes paisajes turísticos venezolanos. En esta oportunidad, trabajaremos con las comunidades venezolanas precolombinas. El objetivo de esta cápsula educativa es describir las características de las comunidades indígenas venezolanas en el periodo precolombino. Pobladores precolombinos de nuestro territorio. Algunas teorías explican que los primeros grupos indígenas que poblaron el territorio venezolano provenían del norte de América y eran descendientes de las oleadas que vinieron desde Asia. Al momento de la llegada de los europeos, en nuestro territorio se encontraban tres grandes grupos: los Chibcha, los Arahuaco y los Caribes, y también las llamadas naciones independientes. Los Chibcha agrupaban a los Timote y a los Cuica. Vivían en el occidente del territorio venezolano y en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, Colombia. Practicaron la agricultura en terrazas, la caza, la pesca y el tejido. Los Caribe ocuparon gran parte del oriente y occidente del país. Fueron agricultores, grandes guerreros y excelentes navegantes. Los arahuacos ocuparon la parte noroccidental y sur del país. Fueron agricultores, pescadores, cazadores y excelentes navegantes. Costumbres de las comunidades precolombinas. Cada grupo indígena precolombino tenía su forma de vida propia y muchas de sus costumbres dependían del lugar donde se encontraban establecidos. Algunas costumbres precolombinas eran: tecnología agraria,
Algunos cultivaban en laderas y conducían el agua a través de construcciones hechas en piedra. También conocían técnicas variadas para conservar los alimentos. Comercio. Se caracterizó por la práctica del trueque. Sin embargo, se han encontrado restos de conchas marinas en zonas como los Andes y, según los investigadores, estas fueron utilizadas como una especie de moneda entre diferentes grupos. División del trabajo. Algunos grupos realizaban trabajos colectivos, es decir, dividían el trabajo entre todos. Otros grupos, en cambio, realizaban las labores según la edad y el sexo de la persona. Por ejemplo, los hombres se encargaban de la fabricación de armas y la construcción de canoas, así como de la caza, la pesca y la tala. Por su parte, las mujeres se encargaban de las labores domésticas y el cuidado de los niños. Viviendas indígenas. Fueron construidas con técnicas sencillas y elaboradas con diversos materiales. Esta semana aprendimos sobre la prosa y el verso. En el área de matemática, con sustracciones de fracciones con distintos denominadores. En ciencias naturales, observamos un video sobre los desechos sólidos. Y finalizamos en el área de ciencias sociales con las comunidades venezolanas precolombinas. Nos vemos en la próxima clase. Te invito a realizar las guías de actividades. Que pases un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.